Bien, continuando con la siguiente exposición, les anuncio que tenemos en este momento al ingeniero Álvaro Gutiérrez Muñiz. El tema que va a tratar es cómo reducir la rigidez y fragilidad del asfalto debido a la oxidación del mismo. El ingeniero Gutiérrez es un ingeniero químico de la Universidad de Guadalajara, en México, con 32 años de experiencia como investigador en el área del asfalto. Entrenado en Japón sobre tensoactivos catiónicos aplicados al área de emulsiones asfálticas para la construcción de carreteras, con entrenamiento en Estados Unidos sobre microsuperficie. Es autor de las patentes internacionales sobre emulsiones asfálticas y aditivos de adherencia para mezclas asfálticas y sobre aditivos para modificar las propiedades reológicas del asfalto para ser utilizado en las mezclas asfálticas Warren. Tiene diversas publicaciones técnicas. Es miembro de la AOTS de Japón. Ha ganado los premios nacionales de investigación Jorge Cabezuc sobre un nuevo tratamiento superficial de rápida apertura al tráfico y fácil aplicación, y Amitabh sobre cómo reducir la rigidez y oxidación del asfalto debido a la oxidación del mismo. Actualmente es investigador en el área de asfaltos en la empresa Quimicao S.A. de CV. Ingeniero Gutiérrez, por favor, adelante con su conferencia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes, muchísimas gracias al Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales, muchísimas gracias por su invitación, muchísimas gracias al ingeniero Jorge Lasante, muchísimas gracias al ingeniero Jorge Escalante por su amable invitación. Y juntamente con este sentimiento de agradecimiento me acompaña un sentimiento de alegría, porque me permite convivir con mis amigos peruanos, permítame, así los quiera llamar. He tenido oportunidad de hacer muchos trabajos en Perú, los he visitado y me han tratado excelentes, son unas excelentes personas, una excelente educación, una calidad humana increíble, y me encanta ir. Y por si fuera poco, mi fruta favorita es el limón, y mi comida favorita el pescado, y ustedes son los mejores en hacer esa mezcla, ¿verdad? Me encanta ir a Perú, me encanta ir a visitarlos, y por eso me encantó el poder que me invitaran a este magnífico congreso. Y por si fuera poco, yo vivo en Guadalajara y precisamente organizamos una feria internacional. Y precisamente en estos días y hoy exactamente el país invitado es Perú. Todo nos relaciona para poder tener esta plática que, créanmelo, la voy a dar con mi mayor esfuerzo, y ojalá que esta información le llegue a ustedes y la apliquen para que se convierta en conocimiento, ¿verdad? Vamos a empezar con el asfalto, explicando de qué está hecho, ¿verdad? Químicamente, la química es la que estudia la ciencia de la composición de la materia. Y de qué está hecho el asfalto, esencialmente de carbono, ¿verdad? Poquitos átomos de hidrógeno y algo de azufre, oxígeno y nitrógeno. Se parece mucho a nosotros, a los seres vivos, quitando el agua, claro, nuestro peso. Nosotros somos también esencialmente carbono. Bueno, pero ¿de dónde viene el asfalto? Bueno, pues sabemos que viene de la destilación del petróleo, ¿verdad? Sabemos que el petróleo entra en una torre de destilación, se calienta a estas temperaturas y salen los compuestos más ligeros como la gasolina y el diésel, y ya la segunda destilación con vacío es el residuo de esa destilación, lo que es el asfalto. Pero este petróleo estuvo formado por la descomposición de los seres vivos, ¿verdad? Que bajo muchas presiones de temperatura y presión se van formando estos compuestos de carbono, que el carbono es el átomo de la vida, ¿verdad? Es el átomo, y fíjense ustedes, es el átomo que comparte sus electrones, ¿sí? Los comparte sobre todo con el hidrógeno, que tiene 1, él tiene 4, y para formar 8 se lleva muy bien con 4 hidrógenos compartiéndolos. Un ratito están del lado cargados más al átomo de carbono los electrones, y otro ratito más del hidrógeno, está compartiendo la generosidad, ¿no? Es la vida, ¿no? Ahí no está la demostración de esto, ¿verdad? Ahora ese átomo de carbono se une con otro, y forma compuestos muy complejos, ¿no? Que es el petróleo. Hasta difíciles de definir esos compuestos tan complejos, y precisamente esos compuestos tan complejos están en el asfalto, ¿verdad? Y pues son tan complejos que no podemos decir exactamente. Por ejemplo, la aspirina, ácido salicílico, pues es una molécula específica, pero en el asfalto no, son moléculas muy grandes.
Y lo único que podemos hacer es separarlas en familias, ¿verdad? Que le llamamos los saturados, los asfaltenos, las resinas y los aromáticos. Y hablando en sentido figurado, les podría decir, el asfalto es a los vehículos que se mueven de motor de combustión interna, y los asfaltenos serían como los camiones, los trailers, los camiones más pesados, ¿verdad? Son las moléculas más pesadas, los asfaltenos. Por eso de esos tres trailers están camiones, todo. Hay muchísimos vehículos de esta forma, ¿verdad? Y digamos, las resinas serían como, ya como las sub, digamos, que están las de Toyota y Honda, todas esas, los saturados, los subcompactos, y los compactos, los aromáticos, ¿verdad? Entonces son de acuerdo a su peso molecular, más bien es como se separan, mediante esta química que se llama, esta metodología que se llama SARA, saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, y pues consiste pues en que es una tecnología para cualquier derivado, o para el petróleo o sus derivados, y consiste en disolverlo en diferentes solventes. Por ejemplo, tomamos el asfalto, le agregamos heptano y lo hacemos separar, lo pasamos sobre esta columna, que generalmente llegan a medir hasta 1 metro. Esta tecnología pues está estandarizada por ACTM, la 4124, y pues es algo complejo y es una técnica muy antigua, pero nos permite separar el asfalto en esos 4 grupos familiares, ¿verdad? Pero bueno, la tecnología nos ha alcanzado y ahora ya tenemos equipos más modernos como el equipo Yatroscan. Son equipos ya están muy pequeñitos, es una especie de cromatografía de líquidos, y utilizando pequeñas cantidades de solventes, en muy pocos minutos podemos tener esta composición SARA, ¿verdad? Y esto pues algunos, este es una copia de un certificado de análisis de un asfalto proveniente de Estados Unidos, y claro, venía especificado grado PG, viscosidad 160 y todas esas propiedades que conocemos, pero ya el último viene, nos ofrece ese dato, que es muy bueno, los componentes de la fracción SARA, es decir, cuánto tengo de cada, de los asfaltenos, de los aromáticos y de los saturados, y podemos calcular el índice de estabilidad coloidal, ¿verdad? Que son los saturados más los asfaltenos entre las resinas y el aromático, ¿verdad? Entonces, entre más pequeño sea, quiere decir que es mejor, porque los asfaltenos, que son las moléculas más pesadas, es lo que cuesta más trabajo la estabilidad, se precipitarían, ¿verdad? Entonces, entre más pequeño, pues es mejor este valor. Sirve para este índice de estabilidad coloidal, lo podemos relacionar con muchísimas cosas, ¿no? Ahora bien, siguiendo hablando de estos 4 grupos funcionales, de estos 4 grupos químicos de los que está compuesto el asfalto, si tomáramos una fotografía, los asfaltenos, exactamente las moléculas más pesadas serían estas. Voy a cambiar mejor a puntero láser, se distinga más fácil. Entonces, aquí tenemos los asfaltenos son las moléculas más pesadas. Las resinas se encuentran alrededor y los aromáticos alrededor, suspendidos todo esto entre los saturados, que sería donde se encuentran suspendidos, ¿verdad? Es así como podríamos foto a nivel molecular del asfalto, ¿verdad? Ahora bien, el asfalto sabemos que a 60 grados es dúctil, y a 0 grados es rígido, ¿verdad? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a la cercanía con la que se encuentran estos asfaltenos, ¿verdad? Entre más cerquita estén estos asfaltenos, existe más fricción, y esa fricción es mucha viscosidad, es rigidez, y nos daría más módulo, porque eso es la rigidez, la fuerza que ocupo para deformar, ¿verdad? Y si empiezo a calentarlo, pues el volumen empieza a aumentar de los saturados, y los asfaltenos empiezan a tener más distancia y menos fricción entre ellas, y por ello es una estructura, lo contrario a rígido, flexible, ¿verdad? Esto ocurre con la temperatura, bien lo sabemos, ¿verdad? Pero puede ocurrir lo mismo a la misma temperatura. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto? Pues sí, debido a la oxidación, ¿verdad? Si el asfalto original, después de reaccionar con oxígeno, hace que este oxígeno entre los asfaltenos y crezcan de tamaño. Entonces, por eso al aumentar de tamaño están más cerca unos de otros y aumentan su rigidez. Esa es la explicación física de la oxidación. La oxidación causa rigidez, que puede ser frágil o no. Ahí vamos a distinguir un poquito más adelante, ¿no? Pero rigidez es fuerza para deformar, ¿no? Entonces, eso es lo que causa la oxidación. Y esto nos lo demostró
el doctor Wang de la Universidad de Nueva Jersey, donde aquí tenemos nuestra fracción SARA, como les decía, los asfaltenos, las resinas aromáticas y los saturados, y su fórmula química condensada. No nos dice qué grupos son, pero sí nos da la fórmula química condensada, que ya es bastante ayuda. Y como vemos, los que tienen más carbono, las más pesadas, pues son los asfaltenos, como les platicaba, y ese es en la condición original, esta es su fracción de masa, cómo va, aumenta, ¿no? Y cómo la de los saturados disminuye. Entonces ahí está comprobado, pues esta ya no hipótesis, ya es una teoría, ¿verdad? Ahora, químicamente también lo que sucede es que el asfalto, como les decía, viene de descomposición de los seres vivos. Imagínense qué tan ricos somos químicamente. Hay infinidad de compuestos químicos dentro de nosotros, dentro de todos los seres vivos, y todavía si se están descomponiendo y reaccionando a altas presiones debajo de la tierra, de temperaturas altas, pues todavía se generan más y muchas sustancias muy ricas, ¿verdad? Lo que sí podemos decir son los grupos funcionales que están unidos al carbono, y pues hay diferentes grupos funcionales, ¿verdad? Todos estos grupos funcionales son muy susceptibles a reaccionar ya sea con el oxígeno del medio ambiente y con el ozono. Por ejemplo, hay ciudades que contienen más cantidad, Los Ángeles es una de las ciudades que tiene más cantidad de ozono, con el agua, y eso con la energía de la luz ultravioleta, pues se ve acelerada, y lo que ocasiona es la aparición de nuevos grupos funcionales, como el grupo carbonilo y el grupo sulfóxido, ¿verdad? Esto sí está muy bien demostrado, que la oxidación origina un aumento del grupo carbonilo, y déjenme explicarles cómo. Pues es un mecanismo de reacción, ¿verdad? El oxígeno dirradical entra, reacciona con la parte final de la molécula del asfalto, eh, y se lo roba. Entonces deja aquí el electrón vivo para que vuelva a tocar el peróxido, y finalmente llegamos a la formación del carbonilo de nuevo, ¿verdad? Esto es muy difícil de demostrar químicamente, pero afortunadamente tenemos la espectroscopia infrarroja, que utiliza las transformadas de Fourier como modelo matemático para poder establecer un espectro. Es decir, aquí tengo el número de onda entre la absorbancia. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tengo la molécula, el grupo funcional, como les decía, el grupo carbonilo, este es carbono, oxígeno y sus 3 hidrógenos. Si yo le aplico luz infrarroja, la molécula va a vibrar, ¿verdad? El grupo funcional va a vibrar. Entonces, al vibrar, pues va a arrojar la misma, se está comprobado que la misma longitud de onda que le llega es la misma onda que emite la vibración. Esa es la ventaja de la espectroscopia infrarroja, ¿verdad? Y lo que grafico es la longitud de onda. Este es todo el espectro de la luz infrarroja, y lo que hacemos es que el número de onda no es más que la frecuencia, y que es en ciclos, no es por tiempo como la frecuencia que estamos acostumbrados a manejar, Hertz. No, aquí es entre el ciclo. ¿Cuántos ciclos hay en un metro? Por ejemplo, si de aquí a aquí, de aquí a este punto fuera un metro, la longitud de onda sería 1 metro a la -1, que son las unidades del sistema internacional, pero estamos muy acostumbrados a trabajarlo en centímetros a la -1, ¿verdad? Entonces, cada molécula va a tener, cada grupo funcional va a absorber dentro de la luz infrarroja en un determinado número. Y como les decía, va a absorber luz y luego va a emitir la luz. Entonces, la intensidad de esa es lo que vamos aquí. La absorbancia está definida como el logaritmo de la absorbancia, de la intensidad de la luz con la que llega, con la que la emite, ¿verdad? Y es lo que graficamos en el eje de las Y. Y lo que sí está muy, muy estudiado es que este grupo carbonilo sí absorbe en el número de onda, en la longitud de onda de 1700. Esto ya está muy, muy comprobado. Y aquí, por ejemplo, tenemos el asfalto A en la condición original, y después en la condición de laboratorio de oxidación, que RTFO, que simula mezclado y compactación. Un poquito más adelante vamos a hablar un poco más. Y de PAP, que es una condición de laboratorio que simula años de servicio, y tomado una muestra de este mismo asfalto después de 5 años de servicio, ¿verdad? Y es bien interesante este estudio porque tenemos que en 1700 no hay grupo carbonilo, pero después de RTFO vemos cómo sube. Este es todo el espectro de la luz infrarroja, pero ya centrándonos solo en 1700, es este piquito, y haciéndolo más grande todavía, pues sería este, ¿verdad? Y vemos cómo después de PAP es como sube más, ¿verdad? De RTFO, pero la muestra en este caso, 5 años, es todavía más estricto lo que pasa en campo que la prueba de RTFO y PAP juntas, ¿verdad? Y con el asfalto B también, pero aquí
la condición del asfalto original, ya existía un grupo carbonilo desde donde venía, de la fuente donde venía el asfalto, ya existía, y cómo es el aumento del grupo carbonilo por la oxidación de RTFO y PAP, y la prueba de campo todavía es mayor que el PAP, ¿verdad? Y otro ejemplo con otro tipo de asfalto, pues casi prácticamente el mismo ejemplo, ¿no? Un poquitito grupo carbonilo y cómo aumenta por la condición de RTFO y PAP del laboratorio, y la muestra de campo todavía está mucho más alejada. Eso está muy estudiado, muy comprobado, y es lo que pasa químicamente en el proceso de oxidación, ¿verdad? Y esto, bueno, yo nada más no lo voy a utilizar en esta plática, solo quería platicarles de que está esta tecnología si queremos caracterizar la oxidación del asfalto por el lado químico. Pero por el lado físico, como les decía, como les vimos si están los asfaltenos juntos, es rigidez, ¿verdad? Y vamos a hablar de la fragilidad también, y nos vamos a ir por el lado físico, ¿verdad? No por el lado químico, ¿sí? Esta vez, porque también es donde están las pruebas más estandarizadas y donde hay más avance. Todavía este lado de la técnica de espectrofotometría en infrarrojo, pues todavía está en mucha etapa de investigación, pero va avanzando, va avanzando. Como les decía, entonces, el asfalto, en la etapa que sufre la mayor velocidad de oxidación, la más alta velocidad de oxidación, ocurre en la etapa de mezclado. Sí, porque es una película muy delgada que envuelve el agregado entre 10 y 20 micras y está a altas temperaturas y en contacto con oxígeno y moviéndose. En el proceso de mezclado y compactación es donde sufre la mayor oxidación. Entre más temperatura usemos, pues sí, vamos a densificar mejor la mezcla, pero vamos a oxidar más el asfalto, ¿verdad? Y después viene un tipo de oxidación que está en función del oxígeno, del agua, de los rayos ultravioleta, del ozono, de todas estas condiciones que depende ya propiamente del lugar donde se aplica y de los vacíos con los que hayamos dejado nuestra mezcla compactada. Entre más vacíos, pues lógico que va a entrar más el oxígeno y va a ocasionar un asfalto más rígido. Y si es rígido y frágil, definitivamente aparecerá la fatiga, ¿verdad? Ahora bien, nosotros podemos agregar algún aditivo químico, o es lo que sugerimos, agregar este aditivo químico desde el principio para que el oxígeno no reaccione con las moléculas del asfalto, sino que reaccione con el oxígeno, prefiera estos aditivos químicos para dejar el asfalto que no se oxide, ¿verdad? Y es lo que para evitar este incremento de rigidez, ¿verdad? Disminuir esta rigidez y aumentar la vida del pavimento. Estos aditivos de antioxidantes, bueno, se utilizan mucho, por ejemplo, en los polímeros, en los plásticos de los coches para que duren más. Son aditivos muy usados como el furfural, y el metanol propanol, y agregamos otros, furfural, pero el más novedoso pues es la mezcla de poliaminas, ¿verdad? Fue el que mayor vamos a ver como el que tuvo mejor comportamiento. Entonces, no variamos la dosis respecto al asfalto para que no hubiera fuera siempre la misma cantidad y una cantidad alta, porque en cantidades bajitas puede haber muchos errores, ¿no? Y en una cantidad alta y por cualquier error se disminuye más el error y se ve con más exactitud el efecto, ¿verdad? De que cuál reduce más la oxidación. Entonces, toda fue la misma dosis respecto al asfalto y diferentes aditivos, ¿verdad? Y se sometieron a las pruebas de oxidación, que es la que simula mezclado y compactación, la prueba del RTFO, que está en ASTO, la T240, y el procedimiento es un recipiente que colocamos las charolitas con 50 gramos de asfalto y se somete a presión, y es el ensayo de Pressurized Vessel, llamado PAP, está estandarizado en ASTO, y bajo estas dos condiciones de oxidación de laboratorio, evaluamos cómo aumenta la rigidez y fragilidad por medio de 6 ensayos reológicos. Claro está, usando el reómetro de corte dinámico, que vamos a explicar todo esto, ¿verdad? Entonces, estos son los 6 ensayos: el punto de transición SOGEL, el aumento de rigidez del asfalto, con la disminución de la temperatura y la oxidación, la disminución del rango viscoelástico lineal, el método LAS, que ya está estandarizado en ácido TP, el grado PG, que creo que ya es muy familiarizado este tema, y la curva maestra, ¿verdad? Vamos a hablar de cada uno. Me fui rápido porque nada más los enumero, y antes de explicar cada uno con detalle, quiero explicarles estos conceptos reológicos rápidamente, ¿verdad? Si yo aplico un estrés a un material, no me refiero al estrés que están sintiendo ahorita ustedes por escucharme y se ponen ese estrés, no, sino estrés es fuerza sobre área, ¿verdad? Aplicar una fuerza con una determinada área, aplico un estrés. Bajo estrés yo puedo clasificar a los materiales en dos grandes grupos: los líquidos como el agua, que expresan una conducta de flujo, es decir, tengo la muestra
Aplico la carga, se deforma con función del tiempo, dejo de aplicar la carga y nunca regresa a su forma original. Y los materiales sólidos, tengo mi material, aplico la carga, inmediatamente se deforma, ahí se mantiene constante, y dejo de aplicar la carga y regresa a su forma original. Ustedes fueron extremadamente opuestos, ¿verdad? Pero en medio tenemos a la mayoría de los materiales que exhiben un comportamiento de líquido y de sólido elástico al mismo tiempo. Ese es el gran problema de estos materiales, de cómo se van a comportar, porque aplico la carga, está en función del tiempo cómo se va a deformar, dejo de aplicar la carga y una parte regresa inmediatamente como un sólido, otra nunca regresa como un sólido, como un líquido, perdón, y otra parte depende del tiempo. Es por eso que son tan difíciles de entender estos materiales bajo estrés, ¿verdad? Y el asfalto así es. Entonces, todos estos materiales van a tener una componente viscosa, es decir, la que me indica qué tan líquido es, una componente elástica que me indica qué tan sólido se está comportando, y finalmente lo que probablemente siempre nos vayamos con la idea de que es lo más importante, el módulo, la resistencia a ser deformada, el módulo de corte complejo, pero debe de importarnos todo. El módulo de corte complejo, cuánta componente elástica tengo, cuánta componente viscosa, el ángulo de fase, ¿verdad? Esto quiere decir que si el ángulo de fase es 90, yo prácticamente no tengo vector verde, todo es azul. Quiere decir que se está comportando como un líquido. El ángulo de fase cuando es 90 quiere decir como la ley del seno. Prácticamente no hay nada en X, ¿no? Es que es lo verde y todo es azul, ¿no? Entonces se va a comportar como un líquido y depende a qué temperatura sea. Si es a 60 grados, si mi carretera tiene 60 grados, se va a fluir y se va a deformar, ¿no? Y lo contrario pasa del otro lado. Si es 0 grados, es como la ley del coseno, no tengo nada de viscosa y solo tengo elástica y se va a comportar como un sólido, ¿verdad? A ese módulo verde se le componente elástica, módulo elástico o módulo de almacenamiento, se le conoce, ¿verdad? Y al vector azul, como componente viscosa, como módulo viscoso o como módulo de pérdida de energía debido a la fricción de las moléculas, ¿verdad? Es como si tengo dos pelotitas, la de front tenis, que es de hule, la rebotona, y una de tenis, y las dejo, tiene una energía potencial, las dejo caer, y pues va a tener mucho más vector verde, que es la componente elástica, que almacena la energía y la recupera para regresar a su forma original, y va a tener una pérdida de energía que la disipa la energía en forma de vector azul. Y claro está que la de rubber ball tiene más verde que la de tenis, ¿verdad? Ahora bien, y si estos materiales viscoelásticos son tan difíciles de comprender, hay que ver cómo aplico ese estrés. ¿Sí? Si es muy viscoso y no tengo nada de elástica, yo tengo que usar un movimiento rotacional, ¿verdad? Y aplico un estrés, fuerza entre área, y lo divido entre velocidades de deformación. Por eso es Newton sobre metro cuadrado es Pascal, y sobre deformación no tiene unidades entre tiempo, por eso las unidades de viscosidad son pascales segundo, ¿verdad? Entonces, si tengo yo, por ejemplo, en los materiales que ya tengo las dos componentes, elástica y viscosa, la mejor forma de estresarlas es con un movimiento oscilatorio, como con el riómetro de corte dinámico, ¿sí? Haciendo un esfuerzo cortante, como una carta de barajas. Así se van a deslizar. Y es la mejor forma de entender cómo se comportan un material viscoelástico utilizando un esfuerzo cortante. Y ya un material sólido, bueno, estamos muy acostumbrados al ensayo Marshall, tantas pruebas que hacemos tensión y compresión y todo este tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener equipos muy diferentes conforme tengamos la temperatura del asfalto. Ahora bien, estos materiales viscoelásticos, como les había dicho, se parecen mucho al asfalto, solo que depende de la temperatura. A 135 grados, el asfalto se comporta como un aceite, y a 60 grados como un champú, que ya tiene una componente elástica, como se fijan cuando ya está vacío el champú, hay algo que queda ahí que no quiere salir. Le tenemos que poner agua para que se haga más viscoso, ¿verdad? Eso que no quiere salir es su parte elástica que regresa a su forma original. Y así, conforme vamos disminuyendo la temperatura, pues va creciendo el vector verde, que es el módulo elástico, ¿verdad? Pero si pudiéramos dibujar una línea imaginaria en medio de este comportamiento, a una temperatura específica, el asfalto empezará a comportarse como líquido viscoelástico hasta que alcance la consistencia de un líquido viscoso, ¿verdad? Y cuando sea un líquido viscoso, nunca nada regresará a su forma original.
y pues por ello que tenemos el problema de la deformación permanente, ¿verdad? Y en sentido contrario, pues empieza como un sólido viscoelástico hasta la consistencia de un sólido rígido, y entre más nos alejemos de este punto, pues la fisuración aparecerá con mucho mayor facilidad, ¿verdad? Ese interesante punto se le conoce como el punto de transición Sol-G, es decir, donde la componente elástica y viscosa son iguales, es decir, donde el ángulo de fase es 45, se conoce también tangente de delta 1, quiere decir que estamos en el estado perfecto del asfalto porque tengo la suficiente energía para que se recupere cuando se deforma, y lo que me sobre de energía lo libero en forma de viscosidad. El módulo de pérdida sería el estado perfecto, pero es una sola temperatura y aparte cambia con la oxidación. Es como que en este, como les platico, donde el ángulo de fase es 45, tangente 45,1, es el estado, digamos, perfecto, porque tengo el balance líquido sólido, ¿verdad? Y entre más nos alejemos de este punto, cada vez se hace más líquido, y entre más nos alejemos de este punto, cada vez más sólido, ¿verdad? De esta forma, podemos hacer este tipo de gráficas. Podemos graficar el módulo elástico G', el azul, y el verde, Gb', en función de la temperatura, a partir de datos del riómetro de corte dinámico. Este es el comportamiento en una escala semilogarítmica. Normalmente tiende a formar una línea recta. La módulo elástico y módulo viscoso, esto sería del asfalto original. Este punto donde se cruzan sería el punto de transición Sol-G, y es 9 grados. Ahora, ¿qué sucede? A partir de esta temperatura hacia abajo empezará la probabilidad de fisura. ¿Qué sucede? Y que se pueda, entre más también menos predomine la componente elástica sobre la viscosa, perderemos adhesión, ¿verdad? El TAC. ¿Qué sucede si lo oxido? En RTFO, componente elástica, viscosa, y el punto donde ahora donde ocurre este tangente delta es 45, ahora es 19 grados. Y aumentando ya, ahora ya más temperatura, tenemos esta probabilidad de fisuración y falta de adherencia. ¿Y qué sucede después de PAP? Pues todavía a 36 grados, todavía aumenta más la posibilidad de fisuración. Entonces, este punto, entre menos se mueva, evitaremos que se oxide menos el asfalto, y sería una prueba nueva e interesante que el asfalto que menos se recorra su punto de transición Sol-G sería más resistente a la oxidación, ¿verdad? Entonces, esta sería una de las pruebas que vamos a hacer con todos los aditivos. Algo interesante es que podemos sacar muchas relaciones, ¿no? De esa tablita que hicimos sale esta tabla con todos los datos y podemos salvar muchas relaciones. Entre ellas, a mí me pareció interesante fue que a 10 grados centígrados en la condición original, el módulo elástico entre el viscoso es 0.08 y vemos cómo va aumentando drásticamente conforme lo oxidamos. Es decir, que la componente elástica cada vez es más grande y la viscosa cada vez es más pequeña. Y es por ello que tenemos esa falta de adherencia, porque esta es la componente verde la que nos da la adherencia. Y esto va muy relacionado por el parámetro de Glover-Roth, que es la componente elástica al cuadrado entre la componente viscosa. Hablando de rigidez y flexibilidad, rigidez, un material es rígido cuando yo ocupo mucha fuerza para ser deformado. ¿Sí? Eso es rigidez. La fuerza, entre más fuerza ocupe, es más rígido para deformar. Pero no habla nada de cómo se rompe ante la aplicación de esa fuerza. Y un pavimento flexible es aquel que ocupe poca fuerza para deformarlo, pero no habla nada de ductilidad ni de fragilidad. ¿Se fijan? Rígido, fuerza que ocupe para deformar. Y frágil es que prefiere romperse a deformarse. ¿Sí? Sí puede ser rígido porque ocupa mucha fuerza, pero es frágil si no sigue deformándose. Prefiere romperse a deformarse. Y un material dúctil es aquel que prefiere deformarse a romperse. Lo ideal en el asfalto es tener un asfalto tenaz, es decir, que sea rígido pero que se pueda deformar. Y ese es el problema del asfalto, ahorita lo vamos a ver. O es dúctil o es frágil. Este proceso de tenacidad prácticamente no existe. Entonces tenemos aquí el módulo, ahora sí era el vector rojo, que es el módulo, la resistencia de ser deformado en función de la temperatura. Vemos cómo a temperaturas muy altas es muy bajo el módulo y a temperaturas muy bajas es muy alto. Y cómo cambia después de RTFO, ¿verdad? Entonces, pero donde observamos que cambia más es a temperaturas altas. Es decir, el asfalto, para resolver el problema de deformación permanente, no nos debemos de preocupar porque él solito va a ir rigidizando. Si tenemos deformación permanente con un asfalto oxidado, es por mal diseño de la mezcla. Quizás exceso de asfaltos, no hay material grueso, no tiene contacto agregado, pero el asfalto no es. Un asfalto se va a oxidar
y va a ser muy rígido. Y sobre todo, fíjense cómo cambia el módulo en esas temperaturas, donde cambia muy poco es a bajas temperaturas. Una tercera prueba es la determinación del rango viscoelástico lineal, y eso creo que están muy familiares cuando sometemos un material bajo tracción, graficamos esfuerzo en función de la deformación y sigue una línea recta, es decir, que el módulo es igual al esfuerzo entre la deformación, es decir, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. Este factor de proporcionalidad, pues es el módulo de Young, ¿verdad? Pero salimos de esta linearidad y encontramos el límite elástico. Algunos autores lo definen con la caída del módulo al 90%, otros al 95%, donde empieza a caer el módulo ya ahí, y hasta llegar a la fragilidad. Pues esto mismo también podemos hacer con el reómetro de corte dinámico, pero no graficamos el módulo de corte complejo, sino la más importante es la componente elástica. Empezamos a deformar un barrido de deformación a diferentes deformaciones, con diferentes esfuerzos, claro está, más esfuerzo, más deformación, y vemos cómo el módulo es constante y empieza a caer, donde cae el 90%, hasta ahí es nuestro rango viscoelástico lineal. Es decir, que hasta esta deformación no dañamos la estructura de la muestra. A partir de esta deformación, pues el material empieza a fluir y dañar la muestra. El trabajar en esta zona implica muchos riesgos. Ya tenemos que tener reómetros muy precisos que ocupen ya otros modelos matemáticos que se usan aquí, y no cualquier reómetro puede trabajar en este rango. Por eso, la mayoría de las pruebas, sobre todo en el grado PG, en la ASTO M320, trabajan en este rango. La prueba de CRIP repetido sí trabaja aquí, pero no cualquier reómetro la puede hacer. Entonces tenemos la deformación máxima es donde ocurre ese límite viscoelástico lineal. Entonces aquí tenemos un asfalto AC20 a diferentes temperaturas. Claro está, 4 grados es mucho módulo, pero vean que la deformación máxima hacia el rango viscoelástico lineal cada vez más va disminuyendo en una proporción lineal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo grafico la deformación máxima en función del asfalto, en original, pues vemos como si es muy alta la deformación, por lo cual es dúctil, pero solamente en muy poquitos grados, de 50 a 32, cae a una deformación que ya casi no se deforma y se rompe. O sea, cambia de dúctil a frágil, no pasa por un proceso, una curva más suave para evaluar la tenacidad, una zona de tenacidad, y hasta el último una de fragilidad. No, es dúctil o frágil, ¿verdad? Y después de PAP vemos que es frágil totalmente, ¿no? Y con el módulo, pues empieza con un módulo bajo, pero fíjense qué condición aquí, módulo bajo y poca deformación. Esto es muy malo, por eso con espesores pequeños, pues habrá mucha deformación y muchos problemas de fisuración, y conforme aumenta la oxidación, pues vemos que ocurre mucho más grave, ¿no? Hay menos deformación, y con esfuerzos no tan grandes ocurre la fatiga, ¿no? En cambio, ya a temperaturas muy bajas, pues sí se ocupa un esfuerzo muy grande, aunque son deformaciones pequeñas, pero me ayuda un poco el deformarlo. Es por eso que asfaltos rígidos, con altos espesores, son buenos y no se fisuran, ¿verdad? Y esto también nos dice la cuarta prueba, que es el método LAS, ¿verdad? Que aquí esta prueba está estandarizada en ASTO como manual provisional, y no, pues es una prueba un poquito compleja, ya que hacemos en el riómetro, pero ya están los software, las plantillas, uno nada más pone la muestra y sale todo, ¿verdad? Hacemos un barrido de frecuencia y luego un barrido de formación, y obtenemos una ecuación de este tipo. Número de ciclos a la falla es igual a una constante por la deformación y elevado a otra constante, siguiendo una ecuación exponencial, y muy parecido a la ley de fatiga de las mezclas asfálticas, donde tenemos el número de ciclos a la falla, pues está en función de la deformación. Entre más lo deforme, pues menos ciclos, ¿verdad? Entre más se mueva, menos dura. Pero es lo que les decía, a bajas deformaciones, pues tenemos altos módulos, y aparte los números de ciclos, pues son muy grandes, ¿no? Pero ¿qué ocurre con, este es el asfalto original, el azul, después de RTFO y después de PAP? Entre más rígido es mejor, pero si se mueve muy poco. ¿Y cómo se va a mover muy poco? Pues con cargas pequeñas y espesores grandes, ¿no? Pero ¿qué ocurre al revés? Un asfalto muy rígido como PAP y espesores muy pequeños, se mueve mucho porque es el espesor muy pequeño, o cargas muy grandes, y no dura nada, ¿verdad? Pero prácticamente, ya sea dúctil, original o envejecido, si se mueve mucho no va a durar, no es tan grande como esta diferencia. Esto es logarítmico, ¿verdad? Esto quiere decir que pues espesores pequeños y camiones sobrecargados no duran nada, ¿no? Lo que pongamos se va a fisurar.
Entonces, otra prueba interesante que encontramos es el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo aplicado, claro está, como les decía, entre más esfuerzo, más deformación, pero el pico máximo, donde ocurre la deformación, ocurría casi siempre un poquito después del rango viscoelástico lineal, y también fue interesante a qué deformación ocurría este pico, ¿verdad? Entre más tenacia este asfalto, ocurría con más fuerza y con más deformación. Entonces, así tenemos aquí el asfalto AC20 y vemos condición original, cómo la deformación llega más y se va recorriendo el pico máximo, cada vez ocurre menor deformación, porque está más frío. Es un mismo asfalto, la condición es simplemente el efecto de la temperatura, y con esto ya va relacionado con la fragilidad, porque prefiere romperse, y aquí no prefiere romperse, ¿verdad? Y después de PAP podemos ver la diferencia, ¿no? Este es el asfalto original, que es más deformación, y después de PAP es menos deformación, pero más esfuerzo, ¿no? Entonces es rigidez y fragilidad. Finalmente, la quinta prueba es el grado PG, que como ustedes ya lo conocen, no voy a hablar mucho de eso porque ya es algo más conocido. El PG que utilizamos como, en este caso, es un asfalto AC20 64-22, y lo interesante es que la prueba se hace a -24, pero por superposición tiempo-temperatura son 10 grados más, a menos 34 grados centígrados, y el asfalto original sin condición de oxidación tiene 312 megapascales y 0.3 dependiente. 0.3 equivale casi al mismo 0.3 que ocurre a menos 12 grados o menos 22, es decir, el asfalto original es menos 34 y después de PAP cambia a menos 22, entonces el grado negativo es un perfecto indicador de cuánto se está oxidando. Entre más negativo sea, te quiere decir que es un asfalto que menos se oxida, ¿verdad? Y luego también tenemos la otra variable que es la frecuencia. Aquí tenemos todos estos ensayos hasta ahorita que les he platicado se han hecho con frecuencia constante, y lo único que hacemos es aumentamos la temperatura, de ser un sólido rígido con la temperatura hasta líquido viscoso. Ahora yo voy a dejar fija la temperatura, y lo que voy a variar es el tiempo con el que se mueve el riómetro, oscila. Esto quiere decir, como aquí tenemos este material, si lo oscila muy despacito, o sea, se tarda mucho tiempo, ¿cómo se comporta el asfalto? Como un líquido, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si esta misma muestra lo hago muy rápido? Como un sólido, ¿verdad? Esto quiere decir exactamente que el tiempo de la carga, frecuencias muy altas, ¿sí? Se comporta como un sólido, frecuencias muy bajitas, se comporta como un líquido, y a la misma temperatura, tal cual este producto, ¿verdad? Entonces, podemos, así podemos ver que a 60 grados esto se deforma con la acción de la gravedad, y esta misma deformación puede ocurrir a 25 grados, pero después de 10 horas, ¿sí? Ese es el asfalto susceptible a este tiempo de carga. Y podemos crear así una familia de curvas variando la frecuencia, pero cada familia de curvas o cada isoterma le hago una temperatura constante y varío la frecuencia. La primera empieza a 60 grados, que es la azul, y vemos cómo tenemos un módulo bajo con la frecuencia muy bajita, como un líquido, y conforme aumenta la frecuencia, va aumentando el módulo, ¿verdad? Y luego disminuye la temperatura a 50, el módulo aumenta. Bajo esta misma línea es el efecto de la temperatura. Vemos que a temperaturas muy bajas es mucho más módulo, ¿sí? Pero dentro de esta misma temperatura, variando la frecuencia así. Entonces yo puedo, normalmente se recomienda 20 grados, 25 grados, seleccionar la línea de referencia y todas las demás correrlas con su misma pendiente hasta que toquen estos puntos, creando la curva maestra, ¿verdad? Y así ya tenemos una frecuencia reducida que no es real porque no hay ensayos que tarden tanto tiempo, pero nos permite cortar esas frecuencias tan bajitas que tendría que tener un módulo muy bajísimo, y a frecuencias altísimas un módulo muy alto. Esta es la condición y ocasionando la fisura, la deformación permanente y la fisura. Este es el asfalto original, este es después de RTFO y este es después de PAP. Bueno, ahora ya vamos a los resultados. Estas son las 6 pruebas, y en las 6 pruebas la mezcla de poliaminas fue la que tuvo el mejor desempeño, ¿verdad? Y después le siguió el furfural, el aceite orgánico y así los demás, pero el resultado de las poliaminas fue sorprendente, ¿verdad? Y aquí tenemos los resultados. Fue un PG 70 menos 34. Si ustedes se recuerdan, este asfalto original sin oxidarse era menos 34.
y así nos quedó el asfalto después de PAP, es decir, como si no se hubiera oxidado. En lo que el punto de transición Sol G, este es el AC20, se recuerdan que era 36, pues con los aditivos de la mezcla de poliaminas quedó en 19 grados, ¿verdad? Es decir, hubo una reducción de 17 grados. En lo que respecta a la evaluación del módulo de corte complejo, ¿se recuerdan? Este es el asfalto AC20 en su condición original, en su condición de PAP, y veíamos cómo aumentaba el módulo. Bueno, pues con los aditivos sí aumentó un poco en la zona donde queremos, que es para la rodera, aumentó un poco, pero ya en la zona de bajas incluso llega hasta como a ser menor, ¿verdad? Con lo que respecta al esfuerzo constante en función de la deformación, veíamos que el asfalto original se movía a esta deformación y conforme se oxidaba era menos la deformación. Pues vean, con el asfalto, eso es después de PAP, con los aditivos, incluso tuvo más deformación que ni el original. Lo que se refiere a bajas temperaturas, este es vemos, llega hasta aquí y se rompe la fragilidad. Es el asfalto original, AC20 después de PAP, y vean con los aditivos, ¿sí? A 4 grados centígrados. El pico máximo ocurrió a mucho más deformación que con respecto que en el mismo original. En el número de ciclos a la falla, el AC20 azul es AC20 a condición original, AC20 condición de PAP y con la mezcla, ¿verdad? Y finalmente la curva maestra, este es el asfalto original, después de PAP, vemos cómo aquí es cómo va aumentando para resolver solitos, se resuelve el problema de formación permanente por el aumento de módulo, pero acá no, acá sigue aumentando y eso es malo para la fisura. Bueno, nuestro asfalto quedó prácticamente a las condiciones a bajas temperaturas, o quedó igual que como si no se hubiera oxidado, ¿verdad? Entonces, ya como conclusiones, podemos decir que mediante la adición de la mezcla de poliaminas, el AC20 fue posible reducir la rigidez y fragilidad del mismo debido a la oxidación, llevada a cabo a nivel laboratorio, ¿verdad? Tenemos pruebas de calles aplicadas, hay que ir solo a extraer corazones, ¿verdad? Ya de algunas tienen ya hasta 11 años y habría que ir a extraer estos corazones, todavía no llegamos a esa etapa. Y con respecto a las conclusiones particulares, podemos decir que el asfalto AC20 modificado con la mezcla de poliaminas, después de ser oxidado, en las pruebas de RTFO y PAT, mostró respecto al mismo sin modificar las siguientes propiedades. Reduce el módulo de corte complejo en todo el rango de temperatura, lo vimos en la curva maestra. Reducción del punto de transición Sol-G hasta 17 grados. Reducción del módulo de corte complejo a altas frecuencias. Aumento del número de ciclos de falla utilizando la prueba LAS. Y aumento de la deformación en el máximo esfuerzo soportante y reducción de la fragilidad. Y aumento del grado PG. Bueno, pues con esto termino mi presentación. Espero que les haya gustado. Me daría mucho gusto que compartieran comentarios, preguntas. Este es mi correo, si gustan llamarme o con el mecanismo de hacer las preguntas en el Congreso, cómo no, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Para terminar en tiempo, ¿verdad? Espero que haya todo concluido en orden. No sé si existe algún comentario, sobre todo del tiempo. Ingeniero, le agradecemos mucho por su participación. Mil gracias. Interesante conferencia. Muy amable, ingeniero.